El cansancio crónico es una sensación de agotamiento profundo que no mejora con el descanso y que puede afectar de forma importante la vida diaria. No se trata solo de estar cansada después de un día largo o después de almorzar, sino de una fatiga constante que puede durar semanas o meses y que limita las actividades habituales. ¿Será el cansancio la señal de alguna enfermedad o de que algo no está funcionando bien? Lo vamos a descubrir hoy en la cita médica de los doctores. Familia, buenos días, bienvenidos a Los Doctores. Siempre es un placer para mí iniciar la semana con este programa que está hecho para llevarle a usted conocimiento y para que aprendamos todos a cuidarnos. Muchas gracias por empezar esta semana con nosotros y está conmigo la doctora Yasmín Chotocruz. Ella es especialista en medicina natural y alternativa. Doctora, buenos días. Buenos días, Pablo, muchas gracias. Y vamos a hablar de un tema que hasta a mí me pasa, ¿verdad? A mí me pasa después del almuerzo. A todos nos pasa. ¿En qué momento el cansancio crónico se convierte en una señal de que algo no está bien? Bueno, aquí tenemos que ver varios criterios importantes cuando analizamos por qué estamos cansados o cuán cansados estamos. Tenemos que ver qué tan cansados estamos, ¿verdad? Ese nivel de cansancio que ya no consideramos normales. Vamos a ser nosotros mismos nuestro principal juez de decir, no, este cansancio ya es más allá de lo que debería ser. En segundo lugar, es un cansancio que no obedece a una causa en particular. Esto quiere decir, tal vez hice alguna actividad física o tal vez hice algún trabajo mental, porque inclusive el trabajo mental nos puede fatigar, pero no hay una relación entre la intensidad de la causa y la intensidad del cansancio. Además, como dijiste anteriormente, es importante que es un cansancio que no mejora con el reposo. Duermo a pesar de que pude haber dormido horas largas en la noche o pude haber tenido también problemas de sueño, pero no es un cansancio que mejora ni con el reposo del día ni con el sueño de la noche. Y la otra cosa que es muy importante, donde sí tenemos que poner atención, es si ese cansancio además se acompaña de otros síntomas, ¿verdad? Síntomas de alerta, como decir pérdida de peso, o como decir calores nocturnos, o como decir pérdida del apetito. ¿Qué otros síntomas me están afectando además del hecho de estar cansada? Doctora, y yo creo que hay diferentes cansancios que uno identifica, ¿verdad? El cansancio que a pesar de que durmió 8 horas, amanece y se siente cansado. Exacto. Uno almuerza y le da unas ganas de irse a dormir, ¿verdad? Como esa fatiga. Esa es otra cosa. Está el cansancio de que hice mucho ejercicio, llego a la casa y me siento cansado. Exacto. O el que trabajé mucho y también me siento cansado. ¿Cómo hace uno para diferenciarlos todos? ¿Hay algunos que son normales? Hay cansancio que es normal, pues por supuesto hay cansancio que es normal y ese cansancio, por ejemplo, de alguno de los ejemplos que diste, tal vez fui al gimnasio, me excedí, hice más, llegué muy cansado, pues es un cansancio que me puede durar algunas horas, pero descanso y al día siguiente amanezco bien. Eso es un cansancio normal. Luego puede venir el cansancio que sea producto de alguna condición, ¿verdad? Y que usualmente ya estamos viendo a la cronología. Se está convirtiendo el síntoma en un síntoma crónico. Y entonces aquí estamos viendo, digamos, otro tipo de cansancio, que es aquel cansancio que no tiene un origen, que vos decís, o sea, no entiendo por qué estoy cansada, no entiendo, no hay ningún causante, no ha pasado nada nuevo, no ha habido ningún estrés, no ha habido ningún exceso de ejercicio, exceso de trabajo, ninguna preocupación. Y entonces cuando tenemos un causante o no tenemos un causante para el cansancio y ya llevamos 2-3 semanas de estar cansados, entonces definitivamente tenemos que ver cuál es la causa. Recuerden, o sea, el cansancio persistente, el cansancio que se mantiene en el tiempo nunca es normal, no es normal y siempre hay algún causante o más de algún causante. Ahora que está mencionando el tiempo, eso es lo que yo quería que nos explicara para usarlo como referencia. Sentirse cansado tal vez 2-3 días seguidos, sí. ¿Se podría considerar normal o hay que ponerle cuidado? ¿A partir de qué, cuántos días? Diríamos 2 a 3 semanas donde no haya un causante lógico, donde yo no pueda correlacionar cuál es la causa de ese cansancio. Ahí ya tenemos que ponerle atención. Ahora, existe otra condición que se llama el síndrome de fatiga crónica, que también es un síndrome que sí está reconocido por la medicina
Y sí, ahí ya vemos a una cronicidad más larga. Hablamos de más o menos unos 6 meses de cansancio. Y entonces ese sí es un cansancio que es abrumador, que es persistente, es un cansancio que siempre está presente, es un cansancio que no va a mejorar con el descanso, como habíamos dicho. Usualmente viene acompañado de trastornos del sueño y puede venir acompañado de otros síntomas importantes. Los síntomas importantes son falta de motivación, falta de hacer las ganas de hacer las cosas. O sea, realmente no es una flojera, por decirlo así, sino que es una condición médica real y que se puede acompañar también de síntomas físicos, dolor articular, dolor muscular, dolor de cabeza. Puede tener inclusive dolor de garganta crónico, puede tener dolor en ganglios linfáticos a nivel del cuello. Y casi siempre uno de los síntomas característicos es la presencia de neblina mental, donde el paciente no logra pensar bien, no me logro concentrar, tengo mala memoria, me cuesta tomar decisiones, me afecta la productividad en el trabajo, ya no es lo mismo que antes. Inclusive me afecta la vida social, me afecta mis actividades de la vida cotidiana. Entonces, estos son, digamos, condiciones que afectan mucho, inclusive a nivel laboral, y que al paciente hay que ponerle atención, porque sí hay condiciones médicas que podrían estar ocasionando el problema. Que ya voy con esa pregunta, Doc. Antes yo quiero invitar a la gente para que por medio de WhatsApp nos envíe sus preguntas. 6477-7778. Solo mensajes de texto, ahí en pantalla ya está el número, porque la idea es que usted haga sus preguntas y ya casi en el consultorio la doctora va a empezar a responder todas esas consultas que usted nos envíe, o también anote el número de teléfono del consultorio 2290-6247 y ya casi vamos a empezar a responder todas sus preguntas. Hablaba de enfermedades, ¿qué enfermedades se esconden detrás de ese cansancio crónico, doctora? Muy importante, déficits nutricionales. Muy comúnmente deficiencia de hierro que nos podría dar anemia. Es una de las primeras cosas que tenemos que pensar. Hay otros déficits nutricionales tipo déficit de vitamina D, déficit de vitaminas del complejo B, especialmente de B12. Hay enfermedades metabólicas, usted lo mencionaba anteriormente, relacionado con ese sueño después o cansancio después de comer, que nos podría orientar hacia diabetes, hacia prediabetes, resistencia a la insulina. Definitivamente problemas de tiroides, ¿verdad? Los problemas de tiroides clásicamente vienen acompañados de fatiga. También aquellos problemas relacionados con el cortisol, que están relacionados con estrés crónico y a veces están hasta relacionados con sobreentrenamiento. Hay gente que entrena demasiado y esto los puede llevar a cansancio crónico, y hay una relación ahí con el cortisol. Importante, enfermedades crónicas, lógicamente, condiciones complicadas como el cáncer se acompañan siempre de fatiga. Enfermedades autoinmunes, artritis reumatoidea, lupus, tiroiditis de Hashimoto, son cosas que tenemos que tener siempre a la vista. Enfermedades cardiovasculares, insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Este tipo de enfermedades que se caracterizan también por tener fatiga. Y una de las cosas que es importante actualmente con tanta infección, ¿verdad? Tenemos infecciones crónicas. Ahora el COVID prolongado, por ejemplo, son causas principales o muy preponderantes de fatiga, infecciones por Epstein-Barr, por herpes virus. Entonces, a la hora de abordar a un paciente con fatiga crónica, pues vemos que son muchas las condiciones que podrían estarnos afectando y que no podemos dejar de pensar en ellas, sobre todo en aquellos pacientes que tienen fatiga prolongada. Doctora, ¿es cierto que acostumbrarse al cansancio puede debilitar otros sistemas como el inmune? Claro, por supuesto. Que uno normalice ese cansancio. No lo debemos de normalizar, ¿verdad? Y yo lo vemos, digamos, mucho en consulta, donde la gente realmente muchas veces se le olvida lo que es sentirse bien. O dice que es por la edad. Ah, sí. Es o porque trabajo mucho, o porque no dormí bien, o porque ya tengo 40 años, ¿verdad? Entonces, no debemos acostumbrarnos a sentirnos mal y mucho menos a normalizar lo que es el cansancio. Doctora, hay gente que la puede confundir también con la depresión. Claro, por supuesto. Es que me siento cansada porque estoy deprimida. Generalmente, vamos a ver,
como usted bien lo decía, hay un componente emocional, hay un componente importante desde el punto de vista de la fatiga, y en el caso de la depresión mayor, la mayor parte de los pacientes deprimidos tienen fatiga. No sabemos cuál lleva primero, ¿verdad? O sea, yo puedo deprimirme por estar fatigado crónicamente, o a la misma vez puedo estar cansado, y de tanto estar cansado a lo largo del tiempo llego a deprimirme. Lo cierto es que en los mecanismos de producción de la energía, ¿verdad? Porque si hablamos de fatiga, lógicamente estamos hablando a una pérdida, a un metabolismo de producción de la energía que está comprometido. A nivel cerebral ocurren varias cosas que nos afectan, digamos, emocionalmente con la fatiga. Una de ellas es que realmente a nivel cerebral, a nivel de las neuronas, el cuerpo pierde la capacidad de la producción de la energía. Dentro de las neuronas, igual que en todas las células del cuerpo, producimos esta molécula que se llama ATP, que se produce dentro de las mitocondrias. Ahora en medicina funcional está de moda la salud mitocondrial y el antienvejecimiento y demás, y es porque esta organela que se llama mitocondria es donde yace las maquinitas productoras de ATP. Entonces, a nivel cerebral, sucede que hay una depresión o un mal funcionamiento de la producción del ATP en el cerebro. Entonces, literalmente es un cerebro que está cansado, o sea, es literal. No solo eso, sino que en la fatiga también hay moléculas de inflamación. Tenemos lo que se llaman prostaglandinas inflamatorias, diferentes tipos de citoquinas, donde cuando aumentan sus concentraciones en un cerebro que no está funcionando de una manera óptima, entonces estas sustancias inflamatorias a nivel cerebral también lo apagan y lo cansan. Y muy importante en la relación con la depresión es que además hay un mecanismo de producción de químicos cerebrales, de neurotransmisores que está comprometido. Ya nuestro cerebro no funciona bien, entonces se empieza a comprometer la función o la producción de la serotonina, y esto nos puede llevar a depresión. Se compromete la producción de la dopamina, y esto nos lleva también a pérdida de motivación. La dopamina es ese químico cerebral que nos motiva, y en la fatiga crónica hay mucha pérdida de motivación. Además, hay disminución en la producción de otro químico que se llama acetilcolina, y eso tiene que ver con la capacidad de concentración, con la memoria, con todo este estímulo cognitivo. Y vemos que los pacientes típicamente son pacientes con neblina mental y deterioro de la función cognitiva. Y uno de los neurotransmisores que sí aumenta es uno que se llama glutamato, pero el glutamato es un químico cerebral que es excitatorio, y entonces más bien nos da una reacción nerviosa a nivel de emociones nerviosas. Entonces estamos tristes, estamos con poca capacidad de concentración, ¿verdad? Tenemos poca motivación, estamos nerviosos, y vemos todos estos cambios tipo irritabilidad y tristeza que acompañan típicamente a un paciente cansado. Y que además uno se asusta, ¿verdad? Porque uno piensa que algo malo me está pasando. Y entonces la gente dice, ¿será que tengo Alzheimer? ¿Qué será lo que tengo? ¿Verdad? La palabra viene a la mente con mucha frecuencia, y es una causa importante de consulta, el deterioro cognitivo. ¿Quiere agua, doctora? Pues claro. Sí, adelante con el agua, mientras yo invito a la gente para que nos escriba por medio del 6477-7778, y usted ahí nos pueda enviar sus preguntas, que ya estamos recibiendo las primeras consultas aquí en el WhatsApp, así que vamos a estar respondiéndolas en un ratito. Doctora, si ya en la casa la gente identifica que esto que usted está mencionando se relaciona a lo que están sufriendo, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? ¿Qué exámenes se tienen que hacer? ¿A qué especialistas deberían acudir? Es muy importante, o sea, es muy importante consultar, y el tipo de especialista también va a depender, digamos, de la intensidad de los síntomas. En medicina funcional estamos definitivamente entrenados para este tipo de... Que me encanta, porque una vez se le huye a las pastillas, ¿verdad? Sí, estamos entrenados muy bien para este tipo de condición, ¿verdad? Pero sin embargo, dependiendo del origen, podemos consultar con reumatólogos, podemos consultar con infectólogos, definitivamente con médicos internistas que nos pueden orientar. Entonces, es importante hacer paneles de laboratorio para ver cuáles podrían ser las posibles causas, ¿verdad? Indispensable hacer un hemograma, hacer todo lo relacionado con metabolismo de hierro para estar seguro de que no hay anemia.
medir niveles de complejo, de vitaminas del complejo B, ácido fólico, vitamina B12, reservas de hierro tipo ferritina. Es esencial medir los niveles de vitamina D, porque ya sabemos que el déficit de vitamina D está claramente ligado a fatiga, a dolor muscular, a debilidad muscular, a depresión, a toda esta, ¿verdad? Toda esta gama de síntomas. Pruebas de tiroides son esenciales. Uno de mis exámenes favoritos a la hora de valorar un paciente fatigado es un nivel de cortisol en saliva. Hacemos lo que llamamos una curva diaria de cortisol en saliva, donde medimos el cortisol en diferentes horas del día. Y este es un examen que realmente nos da una idea muy importante de cómo estamos funcionando metabólicamente con respecto a la resistencia al estrés, sabiendo que el estrés crónico es causante de fatiga crónica. ¿Verdad? Es importante, hay una cosa que a mí me gusta dejar claro siempre, y es que en la mayoría de los casos del estrés crónico y de la fatiga crónica, la mayor parte de los casos no son casos tan complicados de condiciones médicas muy complejas, sino que la mayor parte, digamos, de todos estos desbalances de fatiga ocurren por medidas inadecuadas o estilos de vida inadecuados y por alimentación inadecuada. Entonces, esto lo que significa es que está al alcance de la mayoría de nosotros poder restaurar nuestros niveles de producción de energía. Pero como le decía, pues los exámenes son imprescindibles. De ahí seguimos con diferentes niveles hormonales, niveles de DHA, niveles de hormonas reproductivas, qué está pasando en la menopausia, en la perimenopausia, en la andropausia, que son transiciones hormonales que traen mucha fatiga. Y por supuesto, pues el resto de los exámenes tradicionales que se harían para estar seguros de que tenemos que descartar pruebas reumatológicas, pruebas inmunológicas, títulos virales, dependiendo del tipo de infección que podría estar presente. Le voy a pedir a mis compañeros si podemos poner en la parte inferior el número de la doctora, porque ese examen de saliva que usted menciona, doctora, podría revelar a qué hora del día es que uno tiene el cortisol más bajo. Exactamente. Exactamente. Y eso influye en ese cansancio que uno sufre. Sí, una de las, digamos, de lo que se habla mucho es de la elevación del cortisol. Todo el mundo piensa que el cortisol es el gran enemigo y que tengo el cortisol elevado y tengo que bajar el cortisol. Pues un examen como este nos va a revelar exactamente no solo las horas del día, sino si el problema se trata de un cortisol elevado o de un cortisol bajo. Yo en mi práctica con mis pacientes, la mayor parte de lo que veo son ya cortisoles bajos, cortisoles cansados, cuerpos que ya no tienen, digamos, una capacidad metabólica de manejo del estrés. Entonces, como decíamos anteriormente, el cansancio crónico puede venir por exceso de trabajo o por exceso de estudio o por exceso de ejercicio. Esas condiciones que nos ponen en una demanda más alta de cortisol y que nuestro cuerpo a lo largo del tiempo ha ido perdiendo esa capacidad y que tenemos que restaurarlo con diferentes medidas terapéuticas. 10:20. Vamos al consultorio, Doc. Vamos. Dice, buenos días, soy Evelyn, diabética tipo 1 y estoy presentando un cansancio exagerado. Estoy súper bien de mi azúcar, pero el cansancio después del trabajo es increíble, que no puedo hacer ni ejercicios. Llego prácticamente a dormir. Soy docente y me dicen que es por eso, pero no sé. Deseo más energía para hacer zumba como antes y mejorar más aún mi diabetes y mi calidad de vida. ¿Qué puedo hacer? Bueno, muy buena la consulta, Evelyn, muy buena la consulta y muy importante estar en primer lugar seguros de que su balance de azúcar en la sangre es el correcto, ¿verdad? Ya dijimos anteriormente, la diabetes definitivamente puede ser causante de fatiga por sí solo. Ahora, si pensamos y sabemos ya que Evelyn tiene un buen control, ella menciona cosas importantes. Por ejemplo, parece que son reacciones desmedidas. O sea, no hay una relación tan directa entre la intensidad de las actividades del día que Evelyn realiza
y el nivel de cansancio. Y además de que le está interfiriendo con actividades de la vida cotidiana. Por ejemplo, ya no logro hacer ejercicio. Y muchas veces la gente que está fatigada, entonces más bien tiene un malestar post actividad física. Entonces prefiero no hacer nada, prefiero no ir al gimnasio, porque yo sé que esto me va a empeorar. Ahora, dentro de los trastornos metabólicos, como es la diabetes tipo 1, existen ya por definición muchos déficits nutricionales. Entonces es posible que Evelyn tenga déficit de vitamina D, hay que medirle los niveles de vitamina D, que tenga déficit de vitaminas del complejo B, que podemos medir también, que tenga déficit de magnesio, que tenga déficit de creatina, que tenga déficit de antioxidantes, de enzimas, por ejemplo, de la coenzima Q10. O sea, son diferentes nutrientes que ya por el hecho de tener una enfermedad metabólica crónica y porque además están en deficiencia en la mayoría de la población, nosotros podríamos intervenir desde el punto de vista nutricional con Evelyn para ayudarle a ella a que tenga más herramientas para la producción de la energía. Además, ella habla de un estrés crónico, ¿verdad? Habla de un estrés crónico y aquí, en mi criterio, sería imprescindible ver qué está pasando con sus hormonas del estrés, ¿verdad? Cuando una persona no tiene una capacidad de respuesta al estrés, porque trabajé mucho o porque hice ejercicio o porque tuve un problema en el día y ese problema fue suficiente para dejarme drenada el resto del día, tenemos que pensar que hay problemas de cortisol. Y que además yo creo que cuando uno es paciente de una enfermedad crónica, culpa a todo lo que le pasa a esa enfermedad. Exactamente. Estoy cansada, la diabetes. Exacto. No puedo dormir bien por culpa de la diabetes. Así exacto. Que entonces, ahí está la respuesta de Evelyn. Sí, esa es la respuesta. Y ahora vamos vía telefónica desde Desamparados con... Vamos a ver a quién tenemos en línea. Con doña Mari. Doña Mari, buenos días. Buenos días, felicitarlos por el tema. Muchas gracias. Ahora que están tocando el tema de cansancio crónico, me gustaría saber qué se sabe ahorita sobre lo que es la narcolepsia, porque tengo una persona muy allegada a mí que ya hace varios años que está padeciendo de eso, y si qué tipo de tratamiento, digamos, si la caja tiene algún tipo de tratamiento o cómo lo podría sobrellevar, porque si bien es cierto, he convivido con esa persona y el diario vivir para una persona narcoléptica es muy, muy duro. Mantenerse despiertos es muy duro. Muchísimas gracias, bendiciones. Con mucho gusto, linda semana. Doctora, quiero saber qué es eso. Bueno, esa es una pregunta bastante compleja, es fuera de mi especialidad, pero definitivamente todo lo que sean los trastornos del sueño, definitivamente, incluyendo la narcolepsia, incluyendo la apnea del sueño. Es un trastorno del sueño en que el paciente más bien tiene exceso de sueño durante el día. Ok. Entonces, no hay, digamos, es un trastorno del sueño y la vigilia, ¿verdad? De las horas sueño y de las horas vigilia. Entonces, lógicamente, el paciente no va a poder recuperarse. O sea, es durante las horas de sueño profundo donde el cuerpo tiene, digamos, una capacidad de recuperación y de regeneración. Entonces, una cosa es tener exceso de sueño y otra estar cansado. ¿O se pueden relacionar? Es que pueden estar perfectamente relacionadas y muchas de las personas que tienen, digamos, problemas de sueño, esa pérdida del ciclo del sueño y la vigilia, pueden tener exceso de sueño durante el día. Entonces llega la noche, no puedo dormir bien, pero puedo tener exceso de sueño y quedarme dormida a cualquier hora del día y no significa que vaya a ser reparador. Entonces, un caso como el de este paciente sí tiene que ser visto en una clínica de sueño y hay que hacerle los estudios de sueño que sean indicados. Vamos con otra pregunta desde Cartago. Doña Carmen, buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Adelante con su consulta. Es que vieras que a mi esposo le está pasando todo lo que está diciendo la doctora. Tiene 46 años y vieras que ha estado yendo a Levi's por el cansancio, no duerme bien, se cansa mucho, se le olvidan las cosas, los exámenes de sangre y todo sale bien. Entonces, ¿qué suplemento o qué alimento o qué vitaminas podría él consumir para sentirse mejor? Doctora, ¿usted le quiere hacer alguna pregunta? ¿Él tiene alguna condición médica crónica? ¿Toma medicamentos de algún tipo?
Vea, ahorita está con antibiótico porque estuvo con una infección de oído. Y y tiene desgaste de hombro y de columna. Bueno, parece un caso, obviamente necesitamos más información, pero parece un caso bastante típico, ¿verdad? Relacionado con la edad, relacionado inclusive, aquí hay un buen punto ahora que dice que está tomando antibióticos, ¿verdad? Las infecciones que son recurrentes, el uso recurrente de antibióticos también, con toda la alteración que puede tener en la microbiota intestinal, podrían ser causas de cansancio. Ahora, una persona como él, definitivamente, o como la mayoría de las personas que están fatigadas, sí pueden beneficiarse del uso de suplementación. ¿Cómo cuáles, doctora? Bueno, hay varios, hay varios. Si digamos, mencionamos así los clásicos, uno es la vitamina D3. ¿Y uno la puede comprar así en la farmacia o alguna? Sí, la vitamina B3 se puede comprar en farmacias, se puede comprar en macrobióticas, en tiendas en línea, en consultorios médicos, ¿verdad? Es una vitamina que está muy de moda, siempre importante, hagan la diferencia a la hora de comprar una vitamina D, asegurarse que tiene vitamina K en combinación para un efecto protector cardiovascular, pero la vitamina D tiene varios mecanismos por los cuales mejora la producción de la energía. Y uno es que tiene una influencia a nivel mitocondrial. Recuerdan que dijimos, las mitocondrias son aquellas organelas donde se produce el ATP. Entonces, se ha demostrado que en pacientes que tienen niveles de vitamina D en sangre menores de 30, vamos a tener un mucho mayor beneficio del uso de la vitamina D. Entonces, por un lado, vamos a producir mejor energía a nivel, mayor cantidad de moléculas de ATP a nivel intracelular, y esto va a tener una influencia directa en el metabolismo muscular. Entonces es muy importante para aquellos pacientes que, además de que están fatigados, tienen debilidad muscular, tienen dolor muscular y tienen mala respuesta al ejercicio, porque además la vitamina D les va a ayudar con la fuerza muscular. ¿Uno la puede llegar a comprar en la farmacia sin una receta médica? Nada más dice vitamina D. Vitamina D3 con vitamina K. Vitamina D3 con vitamina K. Vitamina D3 con vitamina K. Ahora, a la hora de calcular una dosis, sí es mejor que les ayude el médico basado en los resultados de laboratorio de niveles de vitamina D en sangre. Entonces sí, mejor que consulten. ¿Qué otra cosa, doctora? Sí, bueno, la vitamina D tiene otros mecanismos de acción, pero ese es uno importante. Uno que no podemos dejar afuera es el magnesio. Ahora la gente toma magnesio, casi todo el mundo está tomando magnesio, ¿verdad? Y el magnesio, cuando se usa un magnesio de buena calidad, un magnesio quelado tipo glicinato o bisglicinato de magnesio, que es el que tiene mayor concentración a nivel muscular, nos ayuda directamente también a nivel mitocondrial a la producción de la energía. Y no solo es en la producción del ATP, sino que esa molécula de ATP sin magnesio es inactiva. Entonces necesitamos suficiente magnesio que se una a esa molécula de energía para poder tener un efecto. Entonces, desde el punto de vista muscular también, usted ha oído que la relajación muscular, que ayuda a calmar el estrés, que maneja las hormonas del estrés, que nos ayuda a dormir más placenteramente y que sea un sueño más reparador. Entonces, el magnesio va a ser indispensable en el tratamiento de la fatiga. Perfecto, doctora Bea, nos vamos a salir de las fronteras costarricenses. Desde Carolina del Norte, Estados Unidos, don Denis, buenos días. Don Denis, ¿nos escucha? Hola, don Denis. Bueno, vamos a ver si podemos recuperar la llamada con don Denis. Una pregunta por WhatsApp. Yo me siento impotente de salir del cansancio y tengo mucho desorden mental. No logro organizarme y me afecta el cuerpo con contracturas y también inflamación del nervio trigémino. Típico. O sea, es sí. O sea, vamos a ver. Este paciente está describiendo un estado de inflamación generalizado, que es parte de los causantes de la fatiga. Recuerda que dijimos, hay inflamación a nivel cerebral, eso nos produce neblina mental, no logro pensar, tengo tristeza, tengo irritabilidad, no puedo tomar decisiones, me atraso en el trabajo. Esa neblina mental no falla. A nivel muscular, ¿verdad? También tiene fatiga, tiene probablemente dolor muscular, intolerancia al ejercicio, ¿verdad? Entonces hay
muchas manifestaciones de la fatiga que vienen causadas y perpetuadas por la inflamación crónica. Y ahí es donde decíamos anteriormente, es que esos niveles de inflamación crónica los podemos manejar no solo con suplementos, sino con estilos de vida que sean saludables, alimentación, hidratación y estos temas que espero que vamos a tocar. Si usted quiere más información con la doctora, le pueden escribir por WhatsApp al 85 97 94 36. También el teléfono es 25 24 29 59 o la pueden buscar en redes sociales, que ahí está en pantalla. Clínica Balance y Bienestar. Doctora, muchas gracias por acompañarnos. Por lo menos ya nos abrió la mente en buscar a que nos diagnostiquen, buscar un buen tratamiento, porque el cansancio yo sé que lo normalizamos. No lo normalicemos. Algo mal puede haber detrás, ¿verdad? Claro que sí. Muchas gracias, doctora. Con todo gusto. Vamos a una pequeña pausa comercial, pero cuando regresemos vamos a hablar precisamente de la vitamina B12, que también está relacionada al cansancio. Ya venimos con más. Con 33 minutos de la mañana, vamos a hacer contacto con nuestro compañero Bernie Jiménez y un adelanto de lo que veremos hoy en Calle 7. Bernie, buenos días. Hola Pablo, muy buenos días. Tenga usted y también éxitos en la semana quienes nos acompañan todos los días en Calle 7 y también en Los Doctores. Les tenemos información a las 11 de la mañana porque la delegación policial de Poás encendió las alarmas y no precisamente por una emergencia policial, sino que mujeres policías encontraron una cámara de seguridad en el baño de esta delegación y nosotros encontramos la respuesta de esta situación y se la vamos a informar a las 11 de la mañana. Otra información está relacionada a los cargadores de los teléfonos. Han visto que tienen como algunos iconos en las cajitas de los cargadores. Bueno, estos símbolos representan algunos mecanismos de seguridad para evitar no solamente que el desperfecto de su teléfono pueda generar un apagón, sino un incendio en su vivienda, y se lo vamos también a contar. Y finalmente, estamos a un mes aproximadamente del inicio del ciclo lectivo 2026 y en esta época aproximadamente 40 menores de edad al día sufren algún accidente en algún centro educativo, pero existe un sistema de seguros o de pólizas para estudiantes. ¿Cómo funcionan y cómo podría beneficiarle a usted como padre, madre o encargado? Se lo vamos a explicar a las 11 de la mañana. Mientras tanto, continuamos con más de Los Doctores. Pablo. Gracias, Bernie. Ya casi nos vemos en unos 25 minutos. Ahora continuamos con más y les decía antes de la pausa sobre la vitamina B12, que ocurre cuando el cuerpo no tiene la cantidad necesaria de esta vitamina. Hay un déficit de vitamina B12 que es esencial para que el organismo funcione correctamente. Además, es fundamental para la formación de la sangre, el buen funcionamiento del sistema nervioso y la producción de energía. Cuando falta, el cuerpo comienza a dar señales que no deben pasarse por alto. ¿Qué podemos hacer para recuperar los niveles de esta vitamina? Lo vamos a analizar de inmediato. Y vamos a hacer contacto vía Zoom con el nutricionista Mario Carballo, que va a hablar con nosotros sobre ese tema. Doctor, buenos días. Buenos días, Pablo. Espero que todo muy bien. Ahí estuve viendo a la doctora Chotocruz. Excelente todo este tema de la fatiga, el cansancio que nos limita la calidad de vida. Y que está ligado al déficit de vitamina B12, ¿verdad, doctor? Así es una de las posibles causas de una fatiga, de un cansancio. Por lo tanto, es importante revisar la alimentación porque está muy ligado al tema alimenticio, ya que la vitamina B12 solo la podemos obtener, o por lo menos la necesidad que tiene nuestro cuerpo para poderla utilizar de manera adecuada a través de los alimentos. Y son los alimentos, Pablo, de origen animal. Esto significa que de primera entrada ya tenemos alguna situación importante en aquellas personas que no están consumiendo alimentos de forma balanceada, desde lo que significaría la prevención y también la prevención de este déficit y lo que implicaría a nivel de energía y por lo tanto evitar una fatiga, evitar un cansancio. Entonces
aquellas personas no solo que por su dieta, por su alimentación, sino también personas que han tenido algún grado de situación médica, llámese una cirugía a nivel gastrointestinal que puede limitar lo que va a ser la interacción de nuestro cuerpo, especialmente a nivel del estómago, que tiene un medio ácido y que a través de un factor que llamamos intrínseco va a lograr separar y tomar esa B12 de las proteínas de las fuentes de origen animal para poder entonces dentro de nuestro organismo hacer un papel vital en este tema. Doctor, Así cuando dice carne de origen animal, ¿qué tipo de carne, doctor? Cualquiera que sea. Pollo, en realidad res. no solamente la carne, también pueden ser los huevos, puede ser el queso, los lácteos en general, pero estamos hablando de carne de res, carne de pollo, por supuesto pescado, mariscos. Entonces sí hay mucha variedad. Normalmente las poblaciones, no solo aquellos que pues practican vegetarianismo o veganismo, o sea, es decir, que no consumen alimentos de origen animal de forma regular, sino también el adulto mayor, que desde el punto de vista digestivo va perdiendo ciertas capacidades, como también la parte de esas intervenciones quirúrgicas o médicas que van afectando que podamos nosotros tomar esa B12 y que, Pablo, se relaciona específicamente con el tema del cansancio porque afecta lo que es la producción de la mielina, que la mielina cubre la parte de los nervios y ayuda en facilitar toda esa conexión nerviosa, toda esa información que viaja en nuestro cerebro para poder hacer mucho más efectivos los mensajes. Entonces nos puede dar algún grado de neblina mental, ¿verdad? Nos afecta un poco la memoria a corto plazo, nos puede afectar incluso el equilibrio, aquellas personas que tienen una movilidad limitada, puede incluso adormecer en cierta medida pies y manos. Entonces hay una serie de síntomas donde el médico es vital que pueda intervenir con un diagnóstico preciso a través, por supuesto, de pruebas sanguíneas que se pueden realizar para poder descartar esta condición. Aquí la buena noticia, Pablo, es que esto se revierte de forma muy fácil, muy positiva con la alimentación, tanto desde el punto de vista del consumo directo de los alimentos como eventualmente de una suplementación que se estaba hablando incluso por parte de la doctora Chotocruz en la parte anterior del programa. Y sin duda eso ayudaría también a que las personas puedan limitar esta posibilidad, ¿verdad? Esto es un tipo de anemia de la que nosotros podemos presentar y básicamente también en nuestro cuerpo, Pablo, lo que va a hacer es que la producción de esos glóbulos rojos donde viaja el oxígeno por todo nuestro cuerpo vayan a ser células grandes y defectuosas que no van a llevar suficiente oxígeno y de ahí que se percibe esa sensación de cansancio y de limitación en cuanto a, digamos, mi actividad física y mi rendimiento. Estamos hablando no solo de temas laborales que nos va a afectar, sino temas de estudio y temas en general de calidad de vida, puesto que para nadie es un secreto que cuando estamos limitados en nuestro nivel de energía, pues por supuesto que tampoco somos tan eficientes y tan deseosos de poder alcanzar proyectos personales, laborales, sociales y por lo tanto limita nuestra contribución de manera individual en la familia, en el trabajo, en la sociedad. Doctor, ¿es cierto que hay una relación con esa sensación de hormigueo en las manos y en los pies con el déficit de vitamina B12? Sí, es correcto, es una de los síntomas, no necesariamente vamos a decir que es el único y por lo tanto necesito ir donde un profesional para poder ser diagnosticado de manera preventiva para que pueda intervenirse un tratamiento que sea oportuno y que esto no pueda, digamos, crecer o digamos, afectar hacia el futuro de una manera importante mi calidad de vida. Estas personas, de una manera crónica, si esto no lo revisan, si esto no lo revierten, pueden eventualmente generar síntomas de demencia senil, demencia prematura, y eso evidentemente no es una buena noticia. Que entonces esa es la consecuencia a largo plazo si usted no controla ese déficit de vitamina B2 entonces. Así es, como cualquier otro tipo de anemia, porque
Sí, se relaciona igualmente con la anemia a nivel ferropénica, que es del hierro, pero al final es un tema de formación de glóbulos, por eso la explicación que daba. Si nosotros no formamos de manera adecuada tanto nutrientes como oxígeno, recordemos que nosotros somos oxígeno dependientes, es nuestro nutriente vital, esencial, ¿verdad? No, nuestra vida no puede realmente desarrollarse adecuadamente sin este nutriente, este oxígeno. Y si no está viajando adecuadamente y no se coloca adecuadamente en todo nuestro cuerpo a nivel celular, pues evidentemente va a generar diferentes tipos de problemas. Y ese hormigueo que vos mencionabas es en alguna medida un síntoma de que no está llegando suficiente oxígeno a las terminaciones de nuestro cuerpo, llámese en los dedos o en los pies, los dedos de los pies también. Doctor, usted hablaba de manera clara y puntual que las carnes, la leche, el queso, productos, alimentos que ayudan a revertir ese déficit de vitamina B12, pero hay otro grupo de alimentos que pueden impulsar a que el déficit cada vez sea mayor. Bueno, a ver, nuestro cuerpo trabaja como un todo, ¿verdad? Esta es una pregunta muy interesante, muy válida, Pablo, porque si nosotros pretendemos que solamente, digamos, en un producto que está fortalecido con, por ejemplo, vitamina B12, con algún otro nutriente, mineral o una vitamina, vamos a resolver nuestro tema metabólico, nuestra forma en la cual nuestro cuerpo responde a todo lo que ingerimos, a todos los nutrientes que van entrando a nuestro cuerpo, pues estaríamos un poco mojigatos, ¿verdad? No estaríamos viendo la fotografía completa. Entonces sí, aquellos excesos, aquella alimentación que es carente de otros nutrientes importantes para nuestro organismo, por supuesto que pueden llegar a afectar en alguna medida ese proceso, ya que va a haber, por ejemplo, a nivel gástrico de la digestión, y no se va a favorecer que ese factor intrínseco pueda separar, en este caso la vitamina B12, porque tenemos de fondo un problema gástrico. Y obviamente el problema gástrico se desarrolló por una falta, digamos, de ciertos nutrientes y una alimentación posiblemente muy ultraprocesada, muy carente de los beneficios que necesitamos para mantener ese estado ácido en nuestro estómago y que este pueda hacer su proceso normal y natural. Por eso el adulto mayor en el tiempo, y esto es muy importante, Pablo, porque siempre hablamos en doctores la importancia de la prevención, y cuando nosotros vemos muchos de estos problemas, vamos hacia atrás y vemos un estilo de vida que va a ir provocando esa realidad. Entonces, aquellas personas que nos escuchan, jóvenes, necesitamos ver también problemas que se les da a nuestros padres, a nuestros abuelos, para poder darnos cuenta que podemos atajarlos a tiempo. De nuevo, la buena noticia para nuestros padres y abuelos es que también podemos mejorar mucho de esas condiciones si hacemos una detención, un diagnóstico oportuno. Pero la alimentación no es eso que en el momento en que hay una carencia, rápidamente hay un factor negativo en nuestra salud y en nuestra calidad de vida. Esto toma su tiempo y cada persona es diferente. Por eso es tan oportuna tu consulta, Pablo, para que podamos realmente dimensionar de que es un estilo de vida saludable, una alimentación balanceada, nutritiva y personalizada la que va a hacer diferencia en esto. Y claro, la anemia, producto del faltante de B12, conocida como perniciosa, pues nos va a afectar, y es una de esas condiciones de fatiga crónica, de cansancio irregular, que nos limita en nuestra condición humana. Doctor, muchísimas gracias. Él es el doctor Mario Carballo, nutricionista. Gracias. Y para los que se vienen conectando, entonces, si tienen déficit de vitamina B12, carne, leche y huevos. ¿Está bien, doctor? Pablo, y no muchas cantidades necesariamente, con que sí, porque consumamos si no, desayunan, almuerzan y cenan carne. Ese sería un exceso. Sí. Y entonces, pues ahí no vamos a tener problemas de B12, pero vamos a tener problemas de otra índole. Okay. Solo una cantidad, digamos, de 100 gramos al día, que es más o menos el tamaño de la palma que usamos muy constantemente en nuestra profesión. Para el almuerzo y la cena, ¿puede ser, doctor? ¿Perdón? Para el almuerzo y la cena. Con solo almuerzo, cena ya está cubriéndose. Okay. Obviamente a nivel proteico vamos a necesitar que efectivamente sea en los 2 tiempos de comida eventualmente, pero incluso en el desayuno con los huevos, si eventualmente se consumieron, o con queso,
también estamos aportando B12. No es gran cantidad, Pablo, por eso debe ser una ausencia, un problema mayúsculo en cuanto a absorción, adulto mayor, una persona que no consume alimentos de origen animal, un vegano, una persona que no consume nada de esto, también una persona que haya tenido una intervención quirúrgica, médica al respecto, y alguna otra condición propiamente médica también que haga que el médico le recomiende pues la suplementación del caso. Muchas gracias, doctor, que tenga un día muy bonito. Igual para vos, Pablo, un abrazo. Vamos a ir a una pausa comercial, pero cuando regresemos vamos a hablar de los saunas y también esos baños populares que aparecen en redes sociales de que la gente se mete en unas tinas con hielo. ¿Funcionan? Después de la pausa vamos a tener la respuesta. El mensaje es claro. There is no link. No hay relación entre el paracetamol en el embarazo y el riesgo de autismo. The risk of autism. Dice la doctora Khalil, una de las autoras del estudio que publica la revista The Lancet. Paracetamol es una de las primeras herramientas que tenemos en medicina para tratar la fiebre y el dolor en el embarazo y de las que se conoce la mayor perfil de seguridad. Esta revisión nace a raíz de estas declaraciones de Donald Trump, en las que aseguraba que el Tylenol, marca comercial del paracetamol en Estados Unidos durante el embarazo, aumenta el riesgo de autismo, y lo dijo al lado de su secretario de Salud. Después de revisar más de 4.000 publicaciones que estudian el tema, han seleccionado las 43 de mayor calidad para analizarlas. Entre ellas, varias que se realizaron con hermanos. Porque tiene el mismo componente genético, al menos bastante parecido, también el mismo entorno socioeconómico. Aunque hay estudios que hablan de la relación del autismo con el paracetamol en el embarazo, los investigadores los han descartado porque la asociación puede explicarse por factores de confusión. Es decir, puede haber otras explicaciones, ya que las causas del autismo son multifactoriales. Además, señalan que es importante tratar el dolor o la fiebre durante el embarazo porque también pueden ser peligrosas para el feto. 10:50 de la mañana. Los saunas y también los baños de agua fría con hielo son muy populares y se promocionan en redes sociales para reducir el estrés y también la ansiedad. ¿Pero realmente funcionan? Vamos a encontrar la respuesta a esta consulta con una entrevista vía Zoom que tenemos con el doctor José Pablo Rodríguez. Él es médico cirujano y está con nosotros. Buenos días, doctor. Buenos días. Saludos a todos allá en el estudio y gracias por la invitación al programa, Pablo. Doctor, ¿funcionan el uso de saunas, por ejemplo? Dicen que hasta para quitar dolores musculares. Ese es todo un tema, pero actualmente la evidencia científica, que recordemos que es nuestra base, con lo cual nosotros como médicos prescribimos un tratamiento, actualmente no hay una evidencia científica clara de que efectivamente las terapias con sauna o las terapias frías logren una reducción completa. Sin embargo, Pablo, sí se ha visto que disminuye el nivel de ansiedad. ¿Por qué? Porque es todo un estado mental de la paciente o el paciente. Es un estado en el cual se puede aumentar la tasa del metabolismo basal y toda la experiencia del sauna, como podemos ver ahí, acarrea también eso de escuchar la música, la tranquilidad, la paz mental que conlleva estar en un sauna. Muchas veces disminuye el nivel del estrés y no solo el estrés, sino que a las articulaciones se ha visto que la terapia con hipotermia, es decir, una disminución de la temperatura de 35 a 34 grados centígrados, estimula la regeneración del colágeno y del ácido hialurónico en las articulaciones, específicamente en lo que son las extremidades superiores e inferiores. Entonces, esa sensación de bienestar físico y bienestar mental es fundamental para las y los pacientes, ya que estimula el bienestar general y el bienestar físico. Sin embargo, no podemos decir con la evidencia actual que existen beneficios a largo plazo que comprueben evidencia científica como tal. Doctor, las personas diabéticas, por ejemplo, o hipertensas,
¿tienen contradisposición de utilizar ese tipo de terapias? No, para nada. Vamos a ver, eso es un caso individualizado. Sin embargo, no porque el paciente sea hipertenso o sea diabético, existe una contraindicación como tal. Obviamente, cada caso debe ser analizado dentro de cada médico con una individualización personal. Más bien, se ha visto que al estar en un estado basal de bienestar general y de tranquilidad, la presión arterial suele alcanzar niveles más óptimos en el paciente. Porque recordemos, televidentes y todos radioescuchas, que es un estado de bienestar general, es un estado de sensación de bienestar, de que me siento tranquilo, que no tengo estrés. Ahora que hablaba la doctora acerca de los niveles de cortisol, se disminuyen los niveles de cortisol y entonces esto favorece una estabilización de la presión arterial y al mismo tiempo el equilibrio en el funcionamiento de nuestro organismo. Doctor, y viendo las imágenes de la muchacha metida en esa tina de agua fría con hielo, y que creo que es una terapia un poco más popular que los saunas, porque sí, ahora esas tinas las venden hasta en los supermercados y la gente lo hace en casa, ¿eso es de cuidado o realmente es tan bueno como la gente lo promociona en sus redes? Es que aquí hay todo un tema. Recordemos que yo puedo promocionar tratamientos, sin embargo, al final lo que nosotros nos basamos es en los estudios científicos. Lo que se ha visto es que el baño en agua fría sí puede potenciar el metabolismo basal. Es decir, nuestras células, al estar en contacto con la hipotermia, pueden aumentar su tasa de funcionamiento basal. Es decir, ocupan trabajar más para funcionar más. Por eso es que donde más se ha utilizado la hipotermia, es decir, la temperatura baja, es en terapias para ayudar a bajar de peso. Sin embargo, no es que los baños de agua fría me van a ayudar a bajar de peso por mí mismo. Es todo un complemento. La dieta y el ejercicio, el estilo de vida saludable es fundamental. Los baños en agua fría no van a sustituir ningún tratamiento médico, pero la sensación de ese aumento en mi metabolismo basal va a ocasionar que exista un sobreestímulo celular y de los tejidos, y por ende existe un mayor esfuerzo para la tasa de nuestro metabolismo. Entonces se está potenciando aún más a nivel microcelular. Sin embargo, no hay una evidencia fuerte comprobada en este momento que exista el tratamiento de agua fría para bajar de peso como tal. Es un ayudante en ese aumento de la tasa de metabolismo basal y sí se ve que disminuye el estrés y la ansiedad. Por lo tanto, al disminuir los niveles de cortisol se favorece. Que a eso era que iba precisamente. Si hay una relación entonces con la disminución del estrés o de la ansiedad con el uso de esos baños en agua fría. Correcto. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre, doctor? Ocurre que al la persona estar inmóvil, al estar en esa agua fría, en esa calma, el cortisol no está estimulado. Recordemos que el cortisol es una hormona, como ahora lo estábamos hablando, una sustancia producida en el estrés o ansiedad, cuando tengo que correr, cuando tengo que huir. Entonces, el cuerpo logra alcanzar un estado de hemostasia, le llamamos nosotros médicamente hablando, que lo podemos traducir de equilibrio físico. Entonces, al estar ese equilibrio celular, microcelular, que se transforma en los tejidos, ¿qué sucede? El cuerpo no tiene la producción de cortisol que usualmente se produce, valga la redundancia, en situaciones de estrés. Recordemos que la ansiedad siempre tiene un factor que está estimulado por alguna situación externa. Pues en este caso, como podemos ver en la imagen, la paciente o el paciente alcanza, usualmente está escuchando música, usualmente tiene un estado de un olor muy armonioso. Entonces es todo integral y el cerebro se logra manipular entre sí
para hacer esa relajación interna y al mismo tiempo que se manifiesta también a nivel de nuestros tejidos. Doctor, ¿debe hacerse con cuidado? Sí, ¿No tan seguido? Esto no es algo que hay que hacerlo de la nada. Recordemos que la hipotermia a largo plazo suele ser un factor de riesgo, y cuando nosotros tenemos dentro del factor de riesgo de las células, el baño frío, digamos, tener la temperatura baja puede ser un factor de riesgo a largo plazo. Entonces recordemos que esto siempre debe ser guiado por un médico, por un especialista. No nos vamos a meter todos a sumergirnos en hielo, porque al contrario, pueden existir quemaduras también por una terapia de baño en agua fría sin la indicación médica como tal. Entonces es importantísimo que llevemos el mensaje a casa de que toda terapia que se vaya a realizar debe ser con el debido consejo médico y para cada situación como tal, y que nunca se va a sustituir el tratamiento médico convencional que se prescribe por nuestro médico de cabecera. Él es el doctor José Pablo Rodríguez, médico cirujano. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Lindo día. Lindo día. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos también. Los invitamos para que nos vean mañana a partir de las 10 de la mañana aquí por Teletica, y ahora continuamos con Calle 7 Informativo. Lindo día.